espacio con ustedes. Es mi segunda vez aquí en la sala, había estado hace ya como 10 años en una universidad y me da mucho gusto y siempre me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con maestros y con maestras y espero aportar algunas ideas, sobre todo ideas que sirvan para repensar y mejorar lo que cada uno de ustedes hace en sus aulas. Le agradezco la Secretaría de Educación de invitación y especialmente a Mauricio Reyes, que es quien coordina el programa de formación en el que ustedes están y que es el que me contactó, me trajo y me acompañó estos 2 días. La presentación que voy a hacer después la voy a dejar, les digo, para que estén tranquilos, porque después a través de Mauricio la pueden conseguir los archivos, pueden tomar fotos si quieren, igual, pero sepan que la van a recibir después, así que todo lo que les muestre ahora lo van a poder tener. Como decía el secretario, una de las grandes pistas de trabajo en el proceso de cambio en el que ustedes están es el de los modos de evaluar a los estudiantes, de hacer evaluación en el aula. El foco principal está en el enfoque de evaluación formativa. Pero como decía el secretario, no es algo que vayamos a resolver ni que vayan a resolver rápidamente ustedes, sino que es algo, como todo en educación, creo que la imagen que transmitió el secretario es fuerte en ese sentido, que caminamos siempre, o sea, y nada de lo que voy a proponer hoy significa que uno tiene que dejar de hacer lo que hace para hacer otra cosa, sino más bien que lo que uno hace es ir haciendo mejor su trabajo. Por eso yo uso mucho esta imagen de que el trabajo educativo es como un vitral, ¿verdad? En el sentido que es tal vez ustedes usarían otra imagen aquí en México, que no deben tener alguna otra imagen, ustedes tienen una cultura riquísima, ¿no? Y siempre me llamó la atención en especial lo que era el pueblo tolteca y la sabiduría y el arte que tenían y el modo en que trabajaban las cosas. Hay unos poemas que ustedes muy bonitos. Todo lo hace bien, como tolteca, lo hace con calma, pensando. Con esto lo que quiero decir es que lo que uno hace en el aula, la propuesta que uno tiene para sus alumnos, no es algo que uno cambie de un día para otro porque hubo una reforma cultural, sino que es una construcción que uno va haciendo lentamente a lo largo de su vida como maestro, como maestra, y uno la va construyendo muy a poco, con lo que uno recuerda de sus buenos maestros, con lo que hacen otros colegas, que uno ve y que comparten materiales e ideas, con lo que uno va experimentando en la práctica con sus estudiantes y lo que uno ve que a los estudiantes les entusiasma. Por eso es que uno va como muy lentamente conformando su modo de trabajar en el aula, y entonces uno nunca nadie lo puede cambiar de un año para otro, dejar de hacer lo que hace para hacer otra cosa. Lo que sí uno puede ir haciendo es ir mejorando progresivamente, incorporando nuevas ideas, modificando cosas. Y con el tema de la evaluación formativa nos pasa eso también. No es que uno de un día para otro va a poder dejar de evaluar como evaluaba y hacerlo de una manera completamente diferente, porque además las familias están acostumbradas a ciertas cosas, los estudiantes también. Entonces hay que hacer un trabajo muy paciente. Por ejemplo, uno de los focos que ustedes están leyendo en este momento, que es poner en segundo plano la calificación como el elemento central del sistema educativo e ir a un enfoque de evaluación formativa, es algo que hay que ir haciendo de manera sistemática, pero paulatina, y hay que ir explicando y convenciendo y explicándole a los alumnos, explicándole a las familias por qué no queremos sostener la nota, la calificación como el elemento central de la práctica educativa y de la evaluación, y por qué queremos ir incorporando otros modos de hacer la evaluación. Lo que yo voy a hacer hoy es compartir algunas ideas y algunas experiencias sobre esto. Para un segundo, para que se mueva, a ver.
estaba. Entonces, este es el itinerario que voy a hacer ahora. Voy a empezar conversando un poquito sobre el sentido de la evaluación formativa, que es muy importante, más allá del titular, ¿verdad? A veces nos quedamos con el rótulo, con un par de frases del currículum, pero es importante captar la importancia que tiene y el sentido de la evaluación formativa, por un lado, para repensar desde allí nuestra práctica, pero además para explicarle a los alumnos y a las familias por qué estamos haciendo esto. En segundo lugar, quiero reflexionar un poquito con ustedes sobre cómo la evaluación es parte de la cultura de la escuela en la que nos formamos cada uno de nosotros, y por eso no es fácil de modificar, porque cada uno de nosotros pasó buena parte de su vida como siendo estudiante y siendo evaluado de determinada manera, y entonces no es fácil empezar a hacer las cosas de otra manera. Primero porque estamos habituados nosotros, pero además porque, como decía hoy, las familias están habituadas y esperan ciertas cosas. Luego voy a proponer algunos principios clave de qué es lo medular de la evaluación formativa, y luego, como les decía, voy a proponer y a compartir con ustedes 5 estrategias, 5 modos de hacer carne en el aula esta idea de la evaluación. Entonces, lo primero es, lo digo rápido, pero lo quiero poner delante de ustedes, está lo que está en las propuestas de los documentos de la nueva escuela mexicana. Así lo que se dice es esto que acabo de decir, ¿verdad? Que se busca diferenciar la evaluación formativa de la calificación y dice específicamente la evaluación formativa refiere al desarrollo del proceso de aprendizaje en situaciones y escenarios de aprendizaje en el aula, en la escuela y en la comunidad. Los documentos de la nueva escuela mexicana hacen énfasis en que el aprendizaje ocurre en el aula, pero no solo en el aula, también en proyectos que se dan a nivel de escuela y también en proyectos que tienen lugar en la comunidad, y la evaluación tiene que ver con esos escenarios de aprendizaje, y ya nos anticipa algo en el sentido de que la evaluación no es solamente pruebas que hacemos en el aula, y dice que permitan apreciar la apropiación de los contenidos por parte de los niños y las niñas, así como el análisis, la reflexión, la toma de conciencia, la toma de decisiones sobre ese proceso. Entonces, está poniendo un énfasis, y es parte de lo que voy a desarrollar en torno a ideas de cómo llevarlo a la práctica, esto de que el foco es que el estudiante sea capaz de reflexionar, tome conciencia, tome decisiones a partir de los conocimientos. Esto obviamente no se evalúa con una prueba de la que estamos muchas veces habituados, y no se puede resumir en una calificación. Y luego, bueno, dice, la evaluación formativa se encuentra estrechamente asociada a las actividades de aprendizaje que realizan los niños, niñas y adolescentes. Los aciertos o dificultades que tienen al efectuar sus actividades necesitan que cada maestro interprete las razones que están en las mismas, o sea, qué razones o por qué un estudiante tiene dificultades. No importa simplemente constatar la dificultad, sino que necesitamos entender por qué. Y aquí ya el documento avanza algunas ideas importantes. Falta de antecedentes. Falta de antecedentes quiere decir, a veces les enseñamos cosas a los niños sobre las cuales ellos no tienen ideas previas, que son completamente nuevas y desconocidas, y entonces sabemos, por toda la tradición pedagógica, en especial todo el concepto de aprendizaje significativo, que uno solo puede aprender cuando puede conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que uno ya trae, con sus representaciones del mundo. Y uno de los problemas importantes en la escuela es ese, que muchas veces el contenido escolar no se conecta con la cosmovisión, con la experiencia, con lo que los estudiantes saben. Entonces, así pone ese tema, necesitamos evaluar para darnos cuenta de si el problema es ese, que el estudiante no tiene antecedentes. Luego dice, la complejidad de la tarea, este es otro elemento clave, porque
uno aprende cuando el desafío que tiene delante es accesible. Si el desafío que a mí me ponen es completamente lejano y exagerado, uno no aprende. ¿Sí? A mí me gusta mucho usar la metáfora de los deportes. Entonces, si yo puedo saltar, imagínense un atleta, un niño que hace salto alto, y si yo puedo saltar 1,20, 1,20 m, y me piden que salte 2 metros, que es lo que saltan los circuitos olímpicos, pues simplemente me bajo, no voy Entonces, muchas veces los desafíos que le ponemos a muchos alumnos están muy alejados de lo que ellos pueden hacer. Eso es lo que se llama la pedagogía de la zona de desarrollo próximo, en el sentido que uno necesita poner desafíos a los estudiantes que estén a su alcance, porque eso es lo que les va a ir generando autoestima y motivación. Cuando uno pone una vara demasiado elevada, la mayoría de los estudiantes se desentienden, ¿sí? Y por eso después voy a discutir un poquito más la idea de los estándares de logro y cómo ahí hay un peligro. O sea, hay una virtud que queremos que todos aprendan, pero no todos van a poder aprender lo mismo y al mismo tiempo. Necesitamos adecuar nuestras expectativas a las posibilidades de cada estudiante, que son todos diferentes. Ok, y después dice ausencia de significación de lo solicitado. Aquí tenemos también otro tema central a mi juicio, que es la de que lo que necesitamos conectar el contenido de lo que vamos a enseñar con los intereses, las motivaciones de los alumnos. Nadie aprende si no tiene un interés genuino en lo que está aprendiendo. Muchas veces en la educación uno de los problemas que tenemos es que reemplazamos la motivación interna del alumno por la exigencia o la amenaza de la calificación. Y el sistema educativo occidental, como lo conocemos hoy, a lo largo de todo el siglo XX se fue construyendo sobre la calificación como motivación externa, ¿verdad? El estudiante estudia porque va a ser calificado y quiere tener éxito, en el sentido de buenas calificaciones, o peor todavía, porque tiene miedo de fracasar y de ser mal calificado. Entonces, me parece, enfatizo estos 3 elementos de lo que plantea el documento, ¿verdad? Los estudiantes tienen que tener cierta cercanía y cierto interés en lo que van a aprender. Ok, y luego, en el texto que ustedes están trabajando, que entiendo que ya todos ustedes tienen, que es el libro Sin Recetas, así una de las cosas que se dice es el organizador curricular de la relación entre los contenidos, de los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores se construye a partir de la realidad que viven los estudiantes, lo cual requiere que se problematice en la forma de un tema, de un problema o de una situación. Y luego pone ejemplos: los robots en el presente, el maíz en la alimentación de los mexicanos, la contingencia ambiental, la pérdida de las lenguas indígenas en la comunidad. O sea, lo que está diciendo aquí es, para promover el aprendizaje y también para hacer evaluación formativa, necesitamos vincular, no trabajar el contenido en forma abstracta, sino vincularlo con realidades cercanas o no necesariamente cercanas, porque a veces son realidades lejanas que ocurren en el mundo, pero que de algún modo los estudiantes ven como un problema, como un desafío sobre el cual quieren aprender. Voy a pasar, no sé si la colega está pasando porque a ver qué pasó allí. Okay. Bueno, y lo otro no me detengo más, no me quiero alargar con esto, pero es muy importante el énfasis que plantea el libro Sin Recetas en la autonomía de los maestros, el énfasis en la autonomía profesional, para que decidan sobre la planeación, cómo organizan la enseñanza, cómo organizan la evaluación, y de nuevo hace énfasis en la importancia de acciones, proyectos que respondan a problemas de la realidad en forma de experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, con distintos propósitos disciplinarios, escolares o comunitarios. Adelanto aquí que esto se dice
más o menos fácil, pero tenemos un problema al cual seguramente ustedes ya están enfrentados, y es que una consecuencia de esta afirmación es que no todos van a aprender lo mismo, y por tanto no vamos a poder evaluar a todos con la misma vara. ¿Sí? Esta es una consecuencia de esto. O sea, si los docentes, con su autonomía profesional, van a formular problemas, desafíos, proyectos para que sus estudiantes hagan, que sean relevantes a los estudiantes en cada localidad, en cada comunidad, inevitablemente lo que aprendan los estudiantes va a ser distinto. No podemos, vamos a tener, ahora después lo voy a explicar un poco más, pero vamos a tener que romper con el paradigma del modelo educativo de la sociedad industrial, que dice que todos los alumnos aprenden lo mismo a la misma edad. Todos los niños a los 8 años aprenden tales y cuales cosas, y lo que tenemos que hacer es evaluar si aprendieron eso que está en el currículum. En realidad, lo que va a ocurrir a partir de esto es que los aprendizajes van a ser diversos, ¿sí? Diversos entre las comunidades, más en un país como México, con la diversidad que tiene. O sea, en cada escuela, en cada comunidad, va a haber proyectos y aprendizajes distintos, pero diversos también dentro del mismo grupo. No todos los niños van a aprender lo mismo, aún dentro del mismo grupo de clase. Ahora pues avanzo sobre esto. Entonces, insisto en que el principal problema para pasar a un enfoque de evaluación formativa y a esto que acabamos de decir, de trabajar la enseñanza vinculada a proyectos, la principal dificultad no es lo que digan los documentos curriculares, sino las rutinas a las cuales estamos acostumbrados. O sea, vivimos en un sistema educativo en el cual nos formamos, entonces estamos habituados a una cantidad de cosas, las familias también, y es muy difícil romper con esas ideas, ¿verdad? Una de las principales es la calificación, que la evaluación es calificación, y si ustedes han empezado a trabajar con otra forma de evaluación y hacer evaluación formativa y a sacar las calificaciones del centro, enseguida se van a encontrar que las familias se ponen nerviosas porque creen que si el niño no recibe una calificación no está aprendiendo, y están acostumbradas a que la calificación es lo que me dice si mi niño va bien o mal. Entonces eso va a ser una dificultad para cambiar. Y para que vean la dificultad que esto tiene y cómo esto impregna el sistema educativo occidental en el que vivimos, tomo estas reflexiones de Haruki Murakami. Haruki Murakami es un literato japonés que ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura en las últimas ediciones. Él se dedicó a escribir, se hizo escritor. Él tenía un bar de jazz en Tokio, y se hizo escritor porque trabajaba como traductor, hacía traducciones del inglés al japonés, y así de a poco se dedicó a la literatura y se convirtió en escritor. Y tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Ese es el título del libro, que es una reflexión autobiográfica de cómo se fue convirtiendo en escritor. Y en ese libro tiene un capítulo sobre sus recuerdos sobre su experiencia en la escuela, lo que le aportó el sistema educativo a él como escritor, que fue nada, fue muy poco. Entonces él cuenta esto, dice: yo me acostumbré a leer en inglés de corrido gracias a la curiosidad. O sea, él cuenta, leía en inglés porque me gustaba y disfrutaba leyendo en inglés. Sin embargo, dice, mis notas en inglés no mejoraban, las de mis compañeros eran muy superiores a las mías, pero ellos eran incapaces de leer un libro entero en inglés. Yo, por el contrario, no solo era capaz de hacerlo, sino que lo disfrutaba. Y dice, ¿por qué mis notas no eran buenas? Después de darle muchas vueltas, he llegado a entender que el objetivo de la enseñanza del inglés no era enseñar la lengua viva. El único objetivo era sacar una buena nota en el examen. Ser capaz de leer un libro o de conversar con un extranjero no significaba nada. Entonces dice, pues me encantaba el inglés, leía, hablaba, y sin embargo mis notas no eran buenas. ¿Por qué? Porque el único objetivo era prepararse para un examen. Y él hace otras reflexiones, de cuenta que lo que le trataban de enseñar no era leer o a disfrutar la lengua, sino a
saber las preposiciones, los contenidos gramaticales, etcétera, las cosas complejas. Y entonces dice, no se trata solo de la enseñanza del inglés. Tengo la impresión de que el objetivo del sistema educativo es enseñar una técnica para superar exámenes. No está pensado para potenciar la capacidad del individuo. O sea, este es el juego en el que nos metemos sin darnos cuenta, y muchas veces cuando uno trabaja en este enfoque de evaluación formativa, una de las principales objeciones que vienen, bueno, pero ¿y cómo van a hacer los estudiantes después para rendir exámenes? Entonces, hay todo un argumento en torno a mantener los exámenes en el sistema educativo porque después los van a necesitar. Y yo siempre digo, si usted forma una persona crítica, reflexiva, motivada, cuando llegue el momento se va a poder preparar para dar un examen. Porque dar un examen uno se prepara como se prepara para otras cosas. En cambio, si uno forma una persona dependiente, que no puede pensar por sí misma, que está pendiente siempre de que lo van a calificar, esa persona tal vez aprenda así a dar exámenes, pero nunca va a desarrollar autonomía, pensamiento crítico, etc. Entonces, lo que quiero decir es, a preparar exámenes uno se puede, para dar exámenes uno se puede preparar en cualquier momento, pero no tiene sentido sostener el sistema como lo tenemos, porque algún día probablemente se van a enfrentar a un examen en la universidad donde sea. Y esto es lo más terrible del testimonio, lo que viene ahora. Dice Murakami, mis padres y mis profesores me aconsejaban a menudo, esfuérzate mientras estás en la escuela, si no te arrepentirás toda la vida. Es lo que le decimos todos a nuestros niños, esfuérzate, haz las cosas en serio, porque te va a ir bien si te esfuerzas y si no te va a ir mal. Y Murakami dice, sin embargo, pienso más bien lo contrario, debería haberme tomado más libertades, hacer lo que me interesaba mientras estaba en la escuela. Tan solo malgasté tiempo memorizando cosas tan absurdas como aburridas. Quizás exagero, pero creo que no me falta razón. Esta parte a mí me parece que es muy terrible. A mí me hace pensar en la cantidad de jóvenes, de adolescentes que pasan toda su escuela, sobre todo, no tanto en primaria, porque en primaria la actividad suele ser más motivadora, pero sobre todo en secundaria, que pasan toda la escolaridad sufriendo por tener una nota de aprobación porque no entienden de qué se trata y lo hacen pues, simplemente porque es una obligación, pero no sacan nada en líquido así. Y termino, dice Murakami, los conocimientos aprendidos mecánicamente y no como un todo sistemático acaban por desaparecer y se quedan enterrados en alguna parte en un lugar que podríamos considerar la tumba del conocimiento. Tengo una tendencia innata a profundizar al máximo en las cosas que me gustan e interesan. No dejo nada a medias, pero si la cosa en cuestión no me interesa, me ocurre todo lo contrario. Soy incapaz de pasar de la superficie, no le dedico ni un segundo. Los niños con dificultades, después dicen, si los niños con dificultades encuentran algo adecuado a su nivel existencial y empiezan a desarrollar sus capacidades a su ritmo, estoy convencido de que serán capaces de superar con naturalidad todos los muros y obstáculos que se les pongan delante. Lo que está diciendo Murakami es, si tengo motivación, aprendo. Y aprendo lo que sea. Él mismo dice, todo lo que yo no aprendí de conocimientos gramaticales y duros, que se pedían para los exámenes, después los aprendí con naturalidad cuando me puse a trabajar como traductor. O sea, lo que quiero decir con esto es, si uno consigue desarrollar la curiosidad, la autonomía, la capacidad de pensar en sus estudiantes, después se van a poder enfrentar a lo que sea y van a encontrar los recursos para aprender, como decía hoy, hasta para dar exámenes. Y la clave es esta, ¿no? Esto que dice, que los niños encuentren algo adecuado a su nivel existencial, empiecen a desarrollar sus posibilidades a su ritmo. Así van a desarrollar la capacidad de aprender y de enfrentarse al que sea. Y esto mismo lo retoma, y ya con esto termino esta parte de introducción reflexiva, el documento de la nueva escuela mexicana hace énfasis o hace un vínculo con la traducción didáctica francesa y dice que esa tradición reconoce que si el alumno no logra generar un proceso de auto y correflexión sobre su aprendizaje, sencillamente no estará en condiciones de comprometerse para realizar alguna actividad que le permita mejorarlo. Aprender requiere voluntad, aún de los niños. La evaluación formativa requiere que los niños asuman
el reto que significa aprender a partir de su forma de habitar. O sea, lo que quiero con esto enfatizar es esta dicotomía o esta choque, digamos, esta tensión entre un sistema que está organizado sobre la calificación como premio y como castigo, y por tanto sobre la motivación externa de los estudiantes, y un sistema, y que es el sistema que nos relata Murakami, y además Murakami es muy importante porque nos muestra que no es un problema de México, ni de las escuelas en México, sino que es un problema del sistema educativo occidental que construimos a lo largo del siglo XX, porque es un problema que se da en todas las sociedades occidentales, esto de que tenemos el sistema centrado en la calificación. Y este énfasis en que para el enfoque de evaluación formativa requiere generar motivación en los estudiantes, requiere que el estudiante esté interesado por aprender. De lo contrario, la evaluación formativa no sirve y uno tiene que volver a la calificación. Ok, entonces, simplemente esto es algo que me habrán oído decir otros días, pero esto es una imagen del sistema educativo de la sociedad industrial, ¿no? Donde la calificación es como la zanahoria para el burro, todo se hace por la calificación. Estos son testimonios de una profesora en una entrevista que nos decía esto: los alumnos solo toman en serio aquello que se califica, si no hay nota hacen los trabajos a media, la nota es como la plata, que es lo que nos pasa muchas veces, sobre todo, insisto, con los adolescentes, y tenemos un sistema donde la trayectoria educativa es como una escalera, cada grado es un escalón, y lo que se hace es premiar el éxito individual en las calificaciones. Y esto, bueno, ya lo estuve diciendo hasta ahora, pero lo resumo así. El modelo que tenemos, el modelo en el que estamos, que se construyó a lo largo de todo el siglo XX, se basa en estas premisas básicas, ¿verdad? De que todos los alumnos de una misma edad son iguales, que todos pueden aprender lo mismo haciendo las mismas actividades. Por eso tenemos los currículums organizados por grado, con expectativas de logro para cada grado, porque suponemos que todos van a aprender lo mismo. Y la calificación tiene como función aprobar y reprobar según si lograron o no lo que se esperaba, y por eso y entonces necesitamos, por eso la importancia que tiene esto que ya dije, ¿verdad? De adecuar el currículum que dicen los documentos, ¿verdad? A las comunidades, a los problemas vividos en las comunidades. Sabemos además sabemos que aún dentro de una misma marco cultural, los individuos son distintos, los niños son distintos de acuerdo a su crianza, su constitución física, etc. Y cada uno tiene, a algunos les gusta más la lectura, a otros les gusta más lo visual, los dibujos, otros son más hábiles en las cuestiones manuales o prácticas. Entonces necesitamos darle espacio a todas esas diversas maneras de representar el mundo y de aprender. Por eso, lo que les decía hace un rato, necesitamos sustituir la imagen de la escalera, y una imagen que a mí me resulta muy potente es la del laberinto. O sea, en lugar de pensar la trayectoria educativa como escalones sucesivos que los estudiantes van subiendo grado a grado, la podemos imaginar más como un laberinto, donde cada alumno va haciendo un itinerario distinto y donde lo que importa es que todos estén aprendiendo algo, que todos tengan interés, que todos estén desarrollando capacidades, pero no necesariamente van a llegar al mismo lugar y al mismo tiempo. Y por eso necesitamos pensar el sistema y la trayectoria educativa de manera más flexible. Y por eso mi visión personal es que con el tiempo vamos a ir hacia una escuela sin grados y sin calificaciones, donde lo que importa es que el estudiante aprenda cosas, demuestre lo que aprendió, pero donde no todos van a aprender lo mismo, y no a todos los vamos a evaluar con la misma vara. Yo siempre digo, supongo que debe haber algunos de ustedes aquí tal vez que tengan experiencia de trabajo en escuelas multigrado, porque alguna vez me han invitado a hablar sobre las dificultades en la escuela multigrado. Y yo siempre digo, en realidad, la escuela multigrado es una ventaja más que una dificultad. El problema no es la escuela multigrado, sino el currículum graduado. El problema de la escuela multigrado para el maestro es que le dicen que este niño de 6 años está en primero, y este otro está en segundo, y este otro está en cuarto, y que este tiene que aprender y el de cuarto tiene que aprender otra cosa, cuando en realidad, si uno rompe, o sea, si uno saca de lado esa noción de la escalera y de que los del primero aprenden esto y los del segundo esto y los del tercero esto, y trabaja con todos los niños,
todos aprenden algo, obviamente en distintos niveles, y unos los más grandes van a escribir mejor y los más chicos están aprendiendo, pero se enriquecen mutuamente y uno puede hacer actividades de aprendizaje entre pares y demás, y una cantidad de cosas, con todo el trabajo en proyectos va en esa dirección. Entonces el problema en realidad no es la escuela multigrado, sino el currículum graduado, que es algo que creo que de a poco se va avanzando, superando. Bueno, entonces necesitamos cada vez esto, ya está dicho, pues es posible. Entonces para esto ya me meto ahora más de lleno en el tema de los principios clave para hacer evaluación formativa. Y me interesa dos claves enfatizar. Uno, que cuando uno hace evaluación formativa, lo más importante es el crecimiento, el desarrollo, la evolución de cada niño. Por eso la imagen de la plantita que va creciendo desde la semilla y que va creciendo. Y lo segundo es que la clave en la evaluación formativa es la devolución o la retroalimentación más que la valoración. O sea, en la escuela estamos muy acostumbrados a que el maestro juzga, valora, dice, corrige, esto está bien, esto está mal, esto tiene esta nota, esto es aceptable, esto es suficiente, independientemente de que usemos números. A mí a veces me da cierta gracia porque a veces pasa en mi país en este momento que se está cambiando la evaluación, pero entonces, y ahora en vez de números le ponemos rótulos, logrado, parcialmente logrado, suficiente, pero en el fondo es lo mismo. O sea, lo que estamos haciendo es cambiar de etiqueta, y en vez de poner como etiqueta un número, ponemos unas palabras, pero sigue siendo una etiqueta que le pone el docente al alumno. La clave para hacer evaluación formativa es la devolución, y por eso la imagen que uso es esta de la gimnasia olímpica, donde yo lo que digo es, un buen entrenador no le pone puntos al atleta, sino que le ayuda a pensar sobre cómo lo está haciendo y a darse cuenta de cómo puede mejorar. Me explayo un poquito más en cada uno de estos dos. Hoy les ponía la imagen del salto y les decía esto de si me ponen una meta demasiado elevada me voy a bajar, no me voy a motivar porque sé que no puedo. Entonces, lo que me interesa que vean aquí es que si uno evalúa el salto, uno puede hacer tres cosas o puede mirar desde tres puntos de vista. Uno es mirar desde un estándar. Uno puede decir, bueno, el estándar que hay que lograr es saltar 2 metros. Si tú quieres ir a los Juegos Olímpicos, para clasificar tienes que llegar a los 2 metros. Si no llegas allí, no puedes ir. Entonces ahí tenemos un estándar de logro. Y lo que hacemos es comparar lo que la persona salta con ese estándar, en este caso, pues, arbitrariamente 2 metros. Pero hay otra forma de evaluar, que es ver quién salta más y quién salta menos. Una vez que están en la competencia, ya no importa la altura específica, sino que va a ganar la medalla de oro el que salte 1 centímetro más que el otro. ¿Sí? Entonces así la comparación no es contra un estándar, sino contra los demás competidores. Y lo que se busca es ver quién salta más que otro, quién es mejor y quién es peor. Pero hay todavía una tercera manera de evaluar, que es mirar quién pudo mejorar lo que saltaba antes. Entonces, yo puedo saltar, si no soy un atleta de élite, si soy alguien joven a quien le gusta el atletismo, yo puedo saltar simplemente para ver si mejoro mis marcas anteriores. Entonces, puede que no llegue al estándar de los 2 metros, puede que no sea el mejor, pero si antes saltaba a 1.40 y ahora salto a 1.50, pues mi evaluación es satisfactoria, logré mejorar mi propio aprendizaje. Y esto mismo nos pasa en la escuela. Muchas veces evaluamos a los niños contra un estándar, todos tienen que lograr esto porque está en el currículum. Entonces vemos quién logró, quién no lo logró y con eso lo calificamos. Muchas veces evaluamos a los niños comparando quiénes son mejores y quiénes son peores. Y muchas veces la calificación tiene esa función y las mamás, sobre todo la mamá de los niños, de los buenos alumnos, siempre quieren saber la nota de su niño y enseguida le preguntan al niño ¿cómo le fue a fulanito? Y establecen un régimen de comparación entre los niños. Pero también, y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces nos pasa, yo siempre, a esto le llamo en broma la justicia evaluativa. O sea, a veces los docentes nos ponemos puntillosos en que no, este tiene 7, pero este es un poco mejor, entonces le voy a poner 7,5.
porque fue un poco mejor. Y sin darnos cuenta empezamos a hacer un ranking y un ordenamiento entre nuestros alumnos. Y hay un tercer modo en que podemos evaluar a nuestros alumnos, que es calificar y evaluar a cada alumno según si mejoró respecto a su punto de partida, no si es mejor que otros, no si llegó al estándar, lo cual no quiere decir que no sea importante tener una expectativa de logro y queremos que todos lleguen hasta allí. Pero no te voy a calificar por qué tan lejos estás del estándar, sino por cuánto mejoraste, por cuánto avanzaste. ¿Estás escribiendo mejor? Perfecto, te voy a evaluar bien. ¿Sí? Esto es muy importante y a mí me gusta mucho el maratón porque a mí me gusta correr. El maratón es una carrera de 42 kilómetros normalmente en las grandes ciudades hay maratones que corren con 5 o 10.000 personas, bueno, las más grandes hasta 40.000. Y en realidad, en principio uno mira una carrera y dice, bueno, la gente corre porque quiere ganar. Pero en realidad, 0,03% de las personas que corren en una carrera popular tiene chance de ganar. Los que van a ganar son unos poquitos, son los atletas de élite. La mayoría de la gente no corre para ganar y tampoco para llegar a un estándar. Para que tengan una idea, del récord mundial del maratón se acaba de romper con un kenyata, antes era otro kenyata, un tipo formidable que se llama Eliud Kipchoge, que había corrido en 2 horas, los 42 kilómetros en 2 horas y 1 minuto. Y ahora acaban de bajar el récord a otro compatriota kenyata también a 2 horas 20 y pico, creo, 35 segundos, algo así. Pero ese es el récord mundial. Un buen corredor, digamos, los atletas de élite corren en 2 horas y media, una cosa así. Creo que 2 horas 20 es el estándar para ir a los Juegos Olímpicos. Un buen corredor con un buen estado físico y demás puede correr en 3 horas. A mí me lleva 4 horas y pico, he corrido en 2 oportunidades. Y si yo miro el ranking, pues después se publican los tiempos de cada uno, es una carrera de 4.000 corredores y uno está en el lugar 3.000 y pico. Y bueno, hay gente que le lleva 5, algunos 6 horas. Normalmente se pone un límite de 6 horas, diciendo, bueno, si no terminaste las 6 horas, tenemos que levantar todo e irnos a no podemos quedarnos hasta mañana esperando. Ahora, nadie, o muy poquitos, corren para llegar primeros. Algunos corren para llegar a un estándar, se pueden poner como meta las 3 horas, pero siempre el estándar va a depender de lo que tú corres. Entonces, a mí, que me lleva 4 horas y pico, no, si yo me pusiera el estándar de 13, que no lo voy a alcanzar nunca. Pero entonces lo que sí pueden hacer, ¿cuál es la motivación principal de las personas que corren? La primera motivación es disfrutar, llegar. Y la segunda, si se da, es mejorar el tiempo de uno. Yo corrí una vez en 4:19, 4 horas 19 minutos, la siguiente 4 horas 10, 19 minutos, estaba en el lugar 7.000 y pico, porque esto fue en Brasil. Entonces, esto mismo, a mí es una metáfora muy potente de la educación. La educación, porque muchas veces está la lógica esta de que la calificación premia a los mejores, y de que hay que premiar el esfuerzo, y de que si uno saca las calificaciones entonces no va a haber motivación para los mejores. Pero el problema es que los mejores siempre son unos pocos, la mayoría no van a llegar a los mejores. Entonces, muy pocos pueden ser los mejores. Algunos pueden llegar a ciertos niveles de logro, pero lo que todos pueden hacer es mejorar algo su desempeño. Entonces, en educación me parece que es lo mismo en el sentido de que lo principal es que todos los alumnos participen y disfruten de lo que están haciendo. Y que todos intenten mejorar su desempeño. Y de todos los que tenemos, bueno, si logran llegar a determinados estándares mejor, y yo honestamente creo que en educación el tema de los mejores es una herramienta perversa, porque es falso de que sea un incentivo para todos los niños. Es un incentivo para, o sea, los premios y ser los mejores sirven como motivación para la franja del 20% superior que saben que pueden llegar. El resto no, porque el resto sabe que, o sea, el alumno se acostumbra a que fulanito es el número 1 y yo nunca voy a llegar allí, y entonces en realidad no sirve como motivación.
la verdadera motivación debería estar en disfrutar y en mejorar. Entonces, por eso la cuestión central, como ya dije, de la evaluación formativa no es qué tan lejos estás de la meta, del logro, del estándar, sino cuánto estás avanzando y cómo das el próximo paso. ¿Cómo puedo avanzar de donde estoy? ¿Cómo puedo escribir un poco mejor? ¿Cómo puedo mejorar en matemáticas? ¿Cómo puedo mejorar en arte? Entonces, para hacer evaluación formativa necesitamos adecuar los estándares, así como en el maratón uno puede ponerse un estándar, pero adecuado al lugar donde está. No puede ser un estándar demasiado elevado porque uno va a quedar por fuera. Y siempre necesitamos dar oportunidades para mejorar, que es parte de lo que muchas veces no hacemos en la evaluación tradicional, en que la evaluación ocurre en un determinado momento y lo que ocurrió allí no tiene arreglo, es como un revólver que tiene una sola bala, la gastás en la evaluación y después no vas a poder mejorar. Y como decía hoy, necesitamos asumir que no todos van a llegar a los aprendizajes en los mismos tiempos. Lo otro que les decía es que la evaluación formativa, el foco de la evaluación formativa debería ser la devolución, la retroalimentación. Yo uso la palabra devolución más que retroalimentación, si bien son sinónimos, pero retroalimentación a veces tiene una connotación muy dirigida a un objetivo predefinido. La palabra retroalimentación se generó en la ingeniería cuando se dirigió a un misil, que lo que hacía era, tenía un objetivo y se iba de acuerdo al rumbo se le iban dando indicaciones para que no se apartara del rumbo. En educación no es así, porque no es que nosotros tenemos un objetivo y le vamos a lograr que el estudiante llegue allí, sino que en educación, a mi juicio, es más, o sea, porque no todos los alumnos van a ir por el mismo camino ni van a llegar al mismo lugar ni en el mismo tiempo. Entonces no hay un objetivo predefinido único para todos. Y por eso me gusta más el término de evolución, que se usa más en las artes y en las disciplinas físicas, de la educación física y del atletismo, donde el foco está en que yo observo como entrenador el desempeño del alumno, en este caso del atleta, y lo ayudo a darse cuenta de cómo lo está haciendo para mejorar. La clave de la retroalimentación o de la devolución es esa, ayudar al estudiante a darse cuenta él mismo de lo que está haciendo para que a partir de allí pueda mejorar. La calificación, que es lo que hacemos habitualmente, se parece más a otra evaluación, que es la evaluación que hace el jurado, donde el jurado pone puntos. O sea, cuando se hace gimnasia olímpica hay un desempeño, hay una serie de criterios de que es un buen desempeño y hay un jurado que asigna puntos a partir de lo que ve. Y esos puntos en realidad no ayudan a mejorar al atleta, sirven en el marco de la competencia. Pero, y si el entrenador se dedicara a darle puntos al atleta, intentar ayudarlo a mejorar dándole puntos, pues estaría haciendo mal su trabajo. Si quiere ayudarlo a mejorar, necesita hacer devoluciones que ayuden a darse cuenta. Insisto con esa expresión. En educación muchas veces nos fuimos acostumbrando o confundimos la calificación como retroalimentación. A veces uno dice, bueno, sí, le doy una calificación, así se da cuenta si estuvo bien o mal. Pero en realidad la devolución es algo más complejo. No es simplemente que decirle si estuvo bien o mal, sino ayudarlo a darse cuenta de cómo lo está haciendo para que pueda mejorar. Ok, y cierro y paso ya a las estrategias, que es la parte final, la que quiero meterme en la parte más práctica. Pero para cerrar esto, es muy importante estas reflexiones como de cierre. No se puede enseñar todo, vuelvo a decir. Parte del problema que tenemos los maestros es que el currículum siempre está recargado. Cada vez le agregamos más cosas, ¿verdad? Es como una balsa que le vamos agregando carga y se empieza a hundir. Porque además de todos los contenidos, de todas las disciplinas, se agregan todos los problemas sociales, ¿verdad? Tenemos que educar para el medio ambiente, educar para la salud, educar para el tránsito, educar todos los problemas que aparecen, se les genera un educar para, y los docentes tenemos que o sea, siempre los currículos están inflados. Porque está así todo, sería interesante, todo es interesante en este mundo, y todo es importante de ser aprendido, pero no todo puede ser enseñado al mismo tiempo y los alumnos no pueden aprender todo. Si uno intenta que aprenden todo, inevitablemente el aprendizaje va a ser superficial, ¿verdad? Un colega en Uruguay que dice, el currículum es como un área que tiene
kilómetros cuadrados de extensión y centímetros de profundidad. O sea, damos una cantidad de cosas, pero todas superficialmente. Si queremos trabajar en el enfoque en el que estamos diciendo, en un aprendizaje significativo y más, inevitablemente vamos a tener que asumir el costo de que no todo se puede aprender, y mi posición es mejor que los estudiantes aprendan menos cosas pero con mayor profundidad y se involucren, y asumir que no todos no van a poder aprender todo. Cuando uno trata de que aprendan todo, lo que termina pasando es que hay tres grupos de alumnos. Hay algunos pocos que logran eso, que son los buenos alumnos y que tienen buenas calificaciones y que tienen éxito. Hay muchos que sobreviven como pueden, que no pueden aprender todo y que, como ya dijimos, como ya decía hoy, se las arreglan para tener unas calificaciones que les permitan avanzar, pero en realidad no aprenden, no saben qué están haciendo, son como un huracán, un sobreviviente, digamos. Y muchos que terminan abandonando sobre la educación, sobre todo en la educación secundaria, ¿verdad? Que no se integran al juego. Pero parte del problema es ese, que queremos que aprendan todo y en realidad no todo les interesa, no todo lo podemos enseñar en profundidad. Entonces, por eso la clave es, la prioridad, a mi juicio, es que cada estudiante, cada joven, sobre todo cada adolescente, encuentre algo que le apasione, que le interese. Y a partir de allí se motive para aprender. Entonces necesitamos dar, vi visiones de esto como lo medular de un cambio de enfoque que necesitamos hacer. Ok, y dicho de esto, paso a la última parte en la que me quiero enfocar en estrategias específicas para trabajar en el aula la evaluación formativa. Creo que la versión más simple a veces es, bueno, hay que dar retroalimentación, entonces hay que decirle al alumno lo que hizo bien y lo que hizo mal para mejorar. Me gustaría proponer algunas estrategias un poco más sofisticadas. Una, le pongo este nombre porque va a haber otros, es hacer un análisis cualitativo de producciones de los alumnos. Imagínense, la cuestión es esta. Esto aplica para cuando los alumnos trabajaron produciendo algo. Elaboraron un proyecto, elaboraron una canción, escribieron un cuento, hicieron un trabajo artístico. Entonces, los estudiantes hicieron una producción, escribieron un ensayo, etc. Entonces, lo que uno hace es tomar 4 producciones, puede ser del mismo grupo, en forma anónima, mejor que los alumnos sepan en absoluto de quién es, porque a veces los alumnos ya tienen la idea de que este es buen alumno, entonces lo que hizo fulanito, si es buen alumno, tiene que estar bien. Entonces, 4 producciones que sean anónimas de distinta calidad. Y lo que hace es poner a los alumnos en grupos, en equipos de trabajo, y lo que les dice es, bueno, aquí tienen estas producciones, estos 4 cuentos, léanlos, o estas 4 canciones, escúchenlas, o estas 4 maquetas, o 4 informes, léanlos y ordénenlos de 1 a 4. ¿Cuál les parece que es mejor? ¿Cuál les parece que le sigue? ¿Cuál les parece que es más? Pero en realidad la tarea no tiene como finalidad clasificarlos, sino discutir los criterios. Después que los alumnos los leen, discuten, se ponen de acuerdo, los ordenan, pero después la tarea central es que respondan por qué los ordenaron así y en qué se fijaron. ¿Qué tiene este trabajo que lo hace mejor o diferente que este otro? A veces puede haber, o sea, lo central no es decir cuál es mejor y cuál es peor, sino discutir los criterios. Y eventualmente uno puede decir, bueno, en realidad estos dos, este es muy bueno en tales aspectos y este es muy bueno en tales otros, y no necesariamente tienen que quedar estrictamente ordenados. En realidad el tema de compararlos y ordenarlos es una excusa para discutir los criterios y para que los estudiantes desarrollen su olfato, su capacidad de darse cuenta, que la tienen, pero a veces no explícita, y de poner en palabras en qué características tiene un buen cuento, qué características tiene una buena canción, qué características tiene una buena ilustración, una buena pintura, qué características tiene un buen informe. Entonces, lo hacen en cada equipo y luego se hace una instancia con todo el grupo donde cada equipo explica cómo ordenó y qué criterios.
Y así uno como maestro puede ayudar a organizar criterios, uno puede aportar cosas que los estudiantes no vean, pero lo importante es, y bueno, eventualmente uno puede de aquí sacar una lista de cotejo, hasta hacer una rúbrica, un poco sobre esto. Pero lo importante es esto, que uno no es uno el que corrige y el que dice esto está bien, esto se hacía así, este cuento es bueno por tal o cual motivo, sino que son los propios alumnos los que discuten y generan esos criterios. Y lo último, el último paso es, porque hasta ahora no corregimos nada de cada trabajo, el último paso es darle la oportunidad que cada alumno vuelva sobre la producción que hizo él y la mejore a partir de la discusión esta con los criterios. Entonces, este es un modo de hacer evaluación formativa, evaluación entre pares, con intervención del docente y con la oportunidad para que cada uno mejore su propio trabajo. Y les aseguro que tiene mucho más frutos que lo que hacemos habitualmente, que es uno corrige, le hace señalamiento, revisa esto, revisa aquello, mejora esto, porque en ese esquema es el docente el que está valorando, evaluando. En este enfoque, en esta estrategia, los propios estudiantes entienden de qué estamos hablando, entienden los criterios de calidad y luego revisan a partir de ahí su producción. Una segunda estrategia o paquete de estrategias tiene que ver con cuando uno está trabajando con pruebas más tradicionales. Como les decía hoy, no es que uno va a dejar todo de lado de un día para otro. Muchas veces en las escuelas en las que ustedes trabajan, por algún motivo, y además no está mal que haya instancias de prueba o de examen donde los alumnos muestren qué es lo que son capaces de hacer. O sea, lo que está mal, o sea, no es que haya que desterrar ese tipo de actividades. Lo que hay que desterrar o lo que hay que ir reemplazando es la práctica de calificar todo y de considerar lo que el alumno hizo en esa prueba como la última palabra sobre lo que sabe. Como medida, bueno, estaba el secretario al empezar esto de que tenemos esa mentalidad que todo tenemos que ponerle una medida y normalmente estamos acostumbrados a que lo que se hace en una prueba es la medida del aprendizaje del alumno. Entonces, lo que quiero decir es, las pruebas las podemos utilizar, es inútil ponerle al alumno ante el desafío de resolver ejercicios o de realizar determinadas tareas escritas. Pero también la podemos colocar en un enfoque formativo y no de calificación. Entonces aquí pongo un par de estrategias. Estas son estrategias de trabajo formuladas por colegas docentes en el marco de talleres. Como les decía Adriana, yo en los últimos 10 años me he dedicado a trabajar con maestros y profesores y hago muchos trabajos de taller, en revisar, de taller sobre, donde le pido siempre a los colegas que traigan sus propuestas de evaluación y trabajamos sobre ellas para ver cómo ir mejorándolas. Entonces Juan Pablo, que es un profe de matemática en una universidad tecnológica en Uruguay, desarrolló esta forma de trabajo con grupos de 3 estudiantes. A cada estudiante le daba un ejercicio de gran ejercicio complejo de matemática alta, el tipo de los que iban a encontrar en un examen, y en el equipo tenían que presentar una solución a ese problema y una justificación de cómo habían llegado al resultado. Insisto que son problemas complejos de matemáticas ya de cierto terciario. Cada grupo, luego que hacían esto, intercambiaba entre los grupos. Cada grupo recibe el trabajo que hizo otro grupo y tenía que corregirla e indicar los errores, si lo sabía, y plantear cómo corregirían esos errores o cómo plantearían la solución de otra manera. Y luego repasar todos los ejercicios en la clase para repasar correcciones, etc. Y luego les proponía una instancia de reflexión sobre la actividad que habían realizado. ¿Qué les pareció positivo la actividad? ¿Qué se podría mejorar? Etc.
Entonces, como ven, aquí lo que está haciendo es una actividad de evaluación formativa donde no es él el que corrige, sino que lo que hace es trabajar en equipos y hacer coevaluación entre los equipos. Ok. Y esta es otra colega, Sofía, que en este caso ella trabaja con pruebas de evaluación múltiple, ¿verdad? Que en general yo creo que son pobres como herramientas, si uno con eso quiere calificar y medir el aprendizaje, pero puede ser un buen ejercicio también de tipo formativo. Entonces esta colega Sofía lo que hacía era darles un material de lectura a los estudiantes sobre los contenidos que iba a trabajar. Era no me acuerdo ahora, era una disciplina humanística, creo que era geografía. A partir de la lectura los alumnos tenían que responder un cuestionario, no era de ciencias naturales, tenían que responder un cuestionario de opción múltiple cada uno, en forma individual, respondían un cuestionario de opción múltiple, llenaban una planilla con sus respuestas por duplicado. Una se la entregaban al docente y otra la conservaban ellos. Y luego hacía trabajo en equipos que los conformaba el propio docente, esos equipos, ella deliberadamente hacía equipos donde sabía alumnos que habían respondido bien y otros que no. Y entonces los hacía trabajar en generar una nueva planilla, una nueva planilla del equipo. Y entonces ahí tenían que discutir en cada pregunta por qué respuesta iban a elegir, y entonces lo tenían que hacer colectivamente, pero sobre la base de que cada uno ya lo había hecho antes individualmente. Y luego cada equipo entregaba una planilla del equipo. Y luego hacía una discusión oral, cada equipo exponía la discusión que habían tenido y finalmente discutían entre todos las opciones correctas. Y entonces ella pone al final, dice, tal es el carácter formativo de esta herramienta que da muy buenos resultados para trabajar una temática desde cero. O sea, en realidad ella no enseñaba, ella les daba el material de leer, después la prueba. Y ya este es un lindo ejemplo de cómo la evaluación está integrada con el proceso de aprendizaje, ¿verdad? No es que primero ella enseña y después se evalúa, sino que toda esta actividad estaba basada en lo que los alumnos habían leído y en responder. La profesora nos recarga artificialmente en nuestro trabajo, cuando deberíamos tener un enfoque más de mayor involucramiento de los propios estudiantes. Ok, entonces segunda estrategia esta de usar las herramientas de pruebas y demás, pero en una modalidad de trabajo formativo. Tercera estrategia, usar más listas de criterios de calidad, listas de cotejo para definir. O sea, si uno se va a poner, suponiendo que uno se va a poner a trabajar más, como plantea la nueva escuela mexicana, en torno a problemas vinculados a la realidad de los estudiantes y problemas que actividades o proyectos que pueden ocurrir en el aula, en la escuela o en la comunidad. Una de las claves para hacer buena evaluación formativa es definir bien qué se espera, no del alumno, sino de las producciones que los alumnos van a llevar adelante, de los proyectos, de la solución al problema. Ahora, hacer una buena lista no es fácil, hacer una buena lista de cotejo. Entonces, aquí pongo 3 grupos de ejemplos, porque me interesa son ejemplos de colegas docentes. A veces formulamos no un criterio, sino aspectos a evaluar. Las dos que están allá a la derecha de ustedes, en la pantalla, pronunciación y entonación, presentación del tema. Esos son 2 criterios, entre comillas, formulados por colegas docentes. Yo les decía, bueno, en realidad no hay un criterio. O sea, lo que estás diciendo es qué aspecto vas a tener en cuenta. La pronunciación y entonación, esto era para evaluar una presentación oral. Y el modo en que presentan el tema. Pero en rigor eso todavía no es un criterio. Otro error que solemos cometer muchas veces porque estamos muy obsesionados con la objetividad. Entonces a veces estos 2 que aparecen abajo son también de otros colegas, esto era a nivel terciario, que los que estaban formando tienen que hacer una ficha informativa. Entonces la ficha informativa es presentada con la edad de la niñez del grupo. La ficha informativa es presentada con el número de niñas y niños del grupo. Entonces, si se pueden mirar, esto es otro modo de lista de cotejo, pero muy superficial. Se está fijando en cosas, si está la edad de la niñez, si está el número
Pero eso, el hecho que eso esté puede ser un requisito en respecto a controlar, pero no me dice nada todavía de la calidad de la producción. Y los dos últimos, que son de otros colegas que trabajan en formación audiovisual, fíjense cómo dice: comunica de forma clara el objetivo y la historia en la que se basa el cortometraje. La producción de los estudiantes era un cortometraje. La historia en la que se basa el cortometraje, de tal forma que la audiencia comprenda qué es lo que se quiere dar a conocer. Y luego dice: los procesos trabajados en modelado, texturizado y animación, estas son tres técnicas del trabajo del cortometraje, presentan un orden adecuado para mejorar y agilizar los procesos de trabajo y evitar el mal funcionamiento. Entonces, estos dos son lindos ejemplos de criterios bien formulados. Obviamente, sé que son criterios, en este caso, para tareas de cierta complejidad técnica, pero uno puede imaginarse formular este tipo de criterios para los niños con un lenguaje, con una actividad más vinculada. Uno puede decirle, bueno, el cuento tiene tales características, etc. Entonces, lo que me interesa destacar, y ahora voy a lo que está en negro, son qué es lo que tienen estos dos últimos criterios. Primero, que utilizan frases afirmativas completas, o sea, afirman algo, porque pronunciación y entonación no afirma nada, simplemente es un aspecto. En cambio, comunica de forma clara el objetivo y la historia, estoy haciendo una afirmación de lo que tiene que tener la producción. Hay elementos visibles y hay aspectos cualitativos, pero no son cosas superficiales, sino que dicen, bueno, hay procesos de modelado, texturizado, animación, etc. Hay un énfasis en lo que el ejecutante, o sea, la persona, tiene que hacer, y tiene un elemento muy importante que es los efectos, que es lo que espero que logre. O sea, cuando dicen el cortometraje está hecho de tal forma que la audiencia comprenda qué es lo que se quiere dar a conocer. Estoy diciendo el efecto que espero que tenga esa producción. Entonces, esto mismo puede aplicar a un cuento, ¿verdad? Uno puede decir, un buen cuento genera expectativa en el lector y genera cierta tensión. Entonces, con esto no me extiendo, pero me interesa cuando uno trabaja con listas de cotejo, con criterios, es muy importante ponerle cabeza y pensar bien cómo uno formula esos criterios. Una vez que uno tiene buenos criterios, uno puede usar distintas herramientas. En este caso, un modo de usar los criterios es hacer una planilla como esta, donde uno pone los criterios, 1, 2, 3, 4, y uno coloca cuál es el criterio, y uno le puede decir al estudiante que diga para cada criterio si cree que ese criterio de su producción está logrado, o está logrado parcialmente, o no está logrado. ¿Y por qué? Él tiene que marcar una cruz y explicar por qué. O también se puede usar para evaluación entre pares. Yo miro la producción de un compañero y digo si está logrado o no cada criterio y por qué. Se pone a mirar a después y un poquito más. Este es como un antecedente de una rúbrica, pero a veces es mejor empezar por trabajar con buenos criterios de esta manera que por hacer unas rúbricas que muchas veces son muy engorrosas, que a veces no son buenas, el estudiante no las entiende. Entonces, es mejor empezar por una buena lista de tiempos. Uno lo puede usar así o lo puede usar con una escala de valoración de 1, 2, 3, 4, 5, colocando observaciones. Todo esto después se los dejo. Y aquí les dejo otro ejemplo de una lista de este tipo usada para autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipos. La historia de esta planilla es muy bonita porque esto surgió con un grupo de docentes que estaban trabajando con un proyecto, habían empezado a trabajar en proyectos. Y entonces, claro, cuando trabajan en proyectos, la primera cuestión, o sea, uno dice, bueno, muy bien, los estudiantes llegaron a un proyecto, pero cuando tienen que evaluar, nos viene de vuelta los paradigmas del modelo en el que estamos. Entonces nos dicen, bueno, pero ¿y ahora cómo lo califico? Porque en realidad en el equipo unos trabajaron más y otros trabajaron menos, y le voy a poner la misma calificación a todos. ¿Y cómo hago con eso? ¿Cómo pagar? Entonces,
Yo les decía, y entonces empezaban, no, porque había que observar y calificar el esfuerzo de cada alumno y la participación y la colaboración en el grupo, etc. Y ya, sin darse cuenta, se metían de vuelta en la evaluación convencional con calificación. Y yo les decía, miren, no, está muy bien, hay que evaluar el trabajo en equipos y hay que cuidarse de que el trabajo en equipo todos aporten lo máximo de sí, que no sea que unos pocos trabajan y otros no hacen nada. Pero no lo van a resolver calificando y diciendo ustedes como policías a mirar en el equipo quién hace las cosas. Entonces generamos esta herramienta que fue definir 5 criterios, explicitarlos, ¿no? Por ejemplo, participación activa, contribuye con ideas, reflexiones, información, posibles soluciones a los problemas, con conocimientos pertinentes, tiene iniciativa, está involucrado en el trabajo, no está en otra cosa, no utiliza el celular de forma inapropiada o distractiva, etc. Una serie de aspectos concretos que es un poco lo que decía recién, son afirmaciones de lo que uno espera que las personas realicen. Pero le decía, pero esto no es para calificar, sino que esto hay que usarlo como una herramienta de autoevaluación dentro de los equipos y hacerlo tempranamente, no al final. Claro, si lo hacemos al final del proyecto, el equipo funcionó mal, ya no tiene arreglo. Entonces esto lo que se hizo fue usarlo como herramienta después de una primera etapa de trabajo en el equipo. Y lo que se hizo fue que cada alumno tenía que autoevaluarse a sí mismo y decir si creía que había estado muy bien, regular o insuficiente en cada criterio y explicar por qué creía eso. Y luego en el equipo cada uno decía cómo se había autoevaluado y los demás le decían si estaban de acuerdo o no. Y eso fue una herramienta formidable, porque los estudiantes, mejor que nadie, se dan cuenta de cómo trabaja cada uno, se dicen las cosas, y aplicado tempranamente permite mejorar el trabajo en equipo. Muchas veces damos por supuesto de que los estudiantes van a saber trabajar en equipo. En realidad no es tan sencillo. Y es algo en lo que hay que formar, no es simplemente darles tareas para que hagan juntos, sino que hay que ayudarlos a trabajar. Y con una lista como esta, uno les está comunicando en el fondo qué es un buen trabajo en equipos, y al autoevaluarse y coevaluarse ellos se apropian de qué es un buen trabajo en equipos. Entonces eso, tercera estrategia, que era la de la lista código. No me quiero extender mucho porque quiero dejarme espacio para preguntas. La cuarta estrategia es ahora sí usar una rúbrica, no me voy a detener mucho. Les voy a dejar el ejemplo la referencia. Este es un ejemplo de una rúbrica hecha por una colega también. No es fácil hacer una buena rúbrica, no sé si yo en general no los aliento a hacer rúbricas de entrada, sino a empezar por hacer buenas listas de criterios, usarlas, y a partir de la práctica sí uno puede ir empezando en cada criterio a distinguir niveles. En este caso, esta es una rúbrica para un informe que tenían que hacer los estudiantes a lo largo del curso. Entonces ven que pone, por ejemplo, contenido general, se desarrollaron la mayoría de los temas del informe parcial a final, pero no todos, se detectaron varias inconsistencias o contradicciones en la información, se incluyen cuadros y gráficos sin citar la fuente de información. Y así luego se dice, muy logrado, todos los temas fueron desarrollados, hay temas adicionales y pertinentes, no hay inconsistencias o contradicciones, todos los cuadros y gráficos citan la fuente. Entonces ven que lo que tiene una buena rúbrica es que da indicaciones, no hace juicios de valor, excelentes, sobresalientes, etc., sino que da indicaciones de qué características tiene que tener el trabajo de los alumnos. Entonces, esto está en un librito que se llama Aprender en Comunidad, donde hay una colega que desarrolla esta rúbrica, no la desarrollo, las dejo aquí, pero me interesa esto de la experiencia de esta colega que ya venía haciendo el proyecto desde hacía varios años, pero siempre estaba basado más en la evaluación de los docentes. Con esta rúbrica los estudiantes iban evaluando su trabajo a lo largo del proceso, y entonces al final ella contaba, los estudiantes me piden permiso para entregar una segunda visión del informe por mail, porque después de ver devoluciones y comentarios que les hacemos los profesores a los compañeros, se dan cuenta que les falta algo, que pueden completarlo y lo quieren mejorar. Antes, las primeras semanas de la cursada eran a presionar a los alumnos, empujar para que avancen. Este año fue más bien encauzar el entusiasmo y las ganas de hacerlo por parte de ellos. Es gratificante ver cómo los estudiantes se adueñan de su propio proceso. O sea, cuando uno se sale del lugar de juez y evaluador y les da a ellos criterios y
la capacidad de realizar su propio trabajo, ellos se empoderan mucho, se apropian y aprenden mucho más y por su propia. Y por último, termino una última estrategia que también ya tengo que pasar rápido, pero después les dejo referencia como material. Hay una técnica que se llama el juego del gato, nosotros llamamos el tate-tea, que es este juego que uno tiene que poner 3 símbolos en línea. Y entonces, tomando ese tema de 9 casillas, lo que se hace es colocar 9 tareas distintas que uno puede realizar con un mismo tema o contenido. En este caso es una profesora de matemática que va a trabajar triángulos en formación magisterial, y entonces le da 9 opciones. Los triángulos en la pintura, las pinturas, las obras de arte, los triángulos en los libros de texto de primaria, los triángulos en GeoGebra, que es una plataforma para trabajar geometría, el origen de la historia de los triángulos, cuando se creó el concepto, las propiedades externas de Grecia, los triángulos en los programas de primaria, los triángulos en las construcciones arquitectónicas. Entonces cada estudiante tiene que elegir 3, pero con una condición, siempre tiene que pasar por el centro. Y en el centro, que hay un triángulo dibujado, había una serie de ejercicios, triángulo, base, altura, las cosas típicas. Detrás de cada casilla, haciendo clic, se abría una consigna. Pero entonces cada estudiante puede elegir 3 tareas. Todos tienen que hacer una, que es la más común, pero todos pueden elegir otras. Cada uno elige de acuerdo a sus intereses y a sus motivaciones. A algunos les interesaba leer los textos, otros les interesaban las pinturas, todo lo que ver con arte siempre les interesa a los alumnos. Entonces lo interesante de esto es, primero, que permite elegir a los alumnos, y segundo, que habilita distintos modos de conectarse con el contenido y genera una conexión emocional. Si a mí me gusta la pintura y me pongo a mirar triángulos, a través de mi conexión con la pintura genero una conexión con los triángulos, ¿sí? Entonces genera una conexión más personal con el tema sobre el cual voy a trabajar. Y hacer los ejercicios que estaban en el casillero central tiene otro significado que se me lo dan directamente y en seco, digamos, sin ningún otro contexto. Eso mismo, bueno, hay múltiples, esta la dejo, esta es un trabajo de ciencias sociales en la ciudad de La Plata, en Argentina, donde todos los estudiantes tienen que hacer un informe de 2 páginas, solo 2 páginas, sobre las causas naturales y sociales, y luego podían elegir hacer una maqueta con gráficos, hacer una galería de fotos, hacer un blog, entrevistar voluntarios que fueron a ayudar durante la inundación para contar sus experiencias, escribir un artículo en inglés para visitantes extranjeros, o sea, distintas actividades vinculadas con el tema. Siempre esto sobre la base de esto de que las personas somos distintos, tenemos distintas conexiones emocionales con los temas y distintas maneras de pensar y de representar el conocimiento. Y este es otro que lo dejo así, donde también, este es muy bonito porque todos los estudiantes leían una novela, entonces todos tenían que escribir en 5 un párrafo de síntesis, y tenían que hacer un párrafo de síntesis en una diapositiva con una imagen. Eso tenían que hacer todos. Y luego podían elegir, por ejemplo, el 6, si la novela tuviera una banda de sonido, ¿cuál sería? Crea una playlist con 10 canciones y explica cada una de las canciones en un documento Google. Y explica por qué se vinculan con la novela. Entonces, esta es una tarea que generar una lista de musical, de reproducción, a los estudiantes adolescentes les entusiasma. Pero no solo tienen que hacer la lista, también tienen que hacer un texto escrito explicando, que no se trata, o sea, una trampa en la que no hay que caer es que cada uno solo haga lo que le gusta, sino que a partir de eso uno puede, apoyándose en lo que les gusta, invitarlos a escribir, a explicar, a fundamentar, etc. Otro, el 7, por ejemplo, era crear una tira cómica contando la historia con sus propias palabras. O sea, tenían que recrear la novela en una tira cómica, dibujando. Entonces esto... Para hacer esto, hay que animarse a perder el control. Cuesta mucho, uno dice, bueno, no, pero si hago 9 tareas distintas, después tengo que corregir todo eso. No hay que corregir. O sea, hay que salirse del lugar de que todos tienen que aprender lo mismo y de que uno tiene que calificar a todos. Uno con ese tipo de actividades, uno después genera equipos de intercambio entre ellos. Obviamente uno interviene, pero no es que uno va a corregir y poner una nota a cada una de las cosas de cada de los años. Hay que usar más la evaluación entre pares,
Y hay que usar más el portafolio a través de este tipo de actividades, que cada alumno vaya construyendo a lo largo del año un portafolio con las actividades que va realizando, que él va eligiendo, y esa es la evidencia principal que el alumno aprendió. No hay que pretender que todos aprendan lo mismo, lo importante es que cada estudiante, como decía hoy, esté motivado primero y aprenda, que desarrolle sus capacidades y tener una fuente de evidencia como puede ser un portafolio de actividades y eventualmente un texto escrito donde el estudiante reflexione sobre lo que aprendió a lo largo de las actividades que fue haciendo. Bueno, no. Me voy a detener acá porque son muchos no. Voy a dejar aquí, les dejo simplemente, bueno, muy rápido se los dejo, porque sé que una de las preocupaciones es la de trabajo en proyectos, que ya dije, a veces nos hacemos las preguntas erróneas, ¿verdad? Y queremos saber que todos aprendieron lo mismo, queremos ver, comparar y que los mejores tengan mejor nota y demás, y si vamos a calificar a todos de la misma manera. Y acá en los proyectos yo siempre digo, bueno, cuando uno trabaja en proyectos, que es una de las problemas situados, etcétera, no es ABP, sino en general, hay 5 tipos de evaluación a tener en cuenta. Por un lado, un primer tipo son las evaluaciones que se hacen de cómo cada equipo va avanzando y cada equipo presenta sus avances y recibe devolución. Esa es una forma de evaluación. Otra muy importante es hacer algunos ejercicios de microescritura, donde cada alumno tenga que escribir sobre lo que está aprendiendo o sobre un tema vinculado con el proyecto que está haciendo. Entonces, ejercicios de escritura individual, no para calificarlo, sino para obligar a cada alumno a pensar sobre el proyecto y sobre lo que están haciendo. Un tercer tipo es la autoevaluación del trabajo en equipo, lo que les acabo de poner con la planilla esa con criterios de trabajo en equipo. O sea, una tercera forma de evaluación clave es la evaluación del propio equipo, de cómo está trabajando y de su trabajo. Un cuarto tipo es la evaluación final del proyecto, con buenos criterios, o sea, del producto final al que el equipo llegó. Y por último, si uno quiere tener una evaluación más individual, es tener alguna forma de reflexión de lo aprendido. O sea, cuando los profes me dicen, bueno, pero ¿cómo hago para saber si cada uno aprendió? No les hagas, no le vas a hacer una prueba porque cada uno va a haber aprendido cosas distintas. Entonces, hace más bien pedirle a cada alumno un texto personal en el que haga una revisión y que el alumno cuente lo que aprendió a lo largo del trabajo. Y todavía agrego una cosa más, sobre todo para los más chicos. A veces puede ser un audio, porque a veces el alumno se expresa mejor oralmente que por escrito. O sea, obviamente necesitamos ayudarlo a expresarse mejor por escrito, pero puede haber otras formas de compartir lo que uno aprende. Ok, ahora sí, les dejo aquí una pista para seguir trabajando en equipo. Son un tipo de tareas que yo hago habitualmente, las dejo aquí, tocas ahora la. Pero ahí tienen. Yo tengo un blog en la web donde hay material sobre el juego del gato, sobre evaluación formativa, sobre calificaciones. Ahí pueden acceder a material y a textos y documentos. Ok, cierro porque ya me fui. Hacemos ahora instancia para hacer algunas intervenciones.